hoy vamos a hablar de natalidad. Hay varias cuestiones importantes, ¿no? Porque en primer lugar, hoy en día, sobre todo los progres, ¿no? La gente del PSOE y gente así, te habla de que, bueno, que la natalidad, que qué problema hay, ¿no? Que hay un problema con la población. Y es como, sí, habrá un problema con la población en otros países, no en España. Porque cada vez que el crecimiento vegetativo es negativo, los políticos se vuelven locos, los del PSOE los primeros, y en vez de fomentar una política basada en la natalidad y en la formación y en la recapacitación de la gente que está en paro, porque recuerdo que hay millones de personas en paro, cuando la gente dice, no, es que hay trabajos que no se cubren, no es que no se forma la gente para poder cubrirlos, y prefieren robarles, porque es robar, porque me hace mucha gracia cuando la gente dice, no, es que lo de la inmigración es porque hubo colonialismo, claro, y ahora para evitar el colonialismo cogemos a toda la gente capaz de otros países, lo intentamos, nos los traemos aquí para aprovecharnos de ellos, como hace Alemania con los españoles. Pues no, señores. Lo que hay que hacer es coger a esos parados y capacitarles para que puedan cubrir esos puestos. Lo que hay que hacer es pagar dignamente a la gente para desarrollar determinados trabajos y no esperar a que venga alguien en una situación infrahumana que acepte cualquier cosa y trabaje a cambio de prácticamente nada. Eso es lo que no puede ser. Porque no se puede ir de progresista por la vida y luego legitimar que se explota a la gente hasta que se muera. Que de hecho ha habido casos en España, hubo uno hace no mucho en Andalucía, que murió un chico del calor. Del trabajo infrahumano que le estaban obligando a hacer. Entonces luego el típico diputado del PSOE estará ahí con su camiseta y soy del PSOE, pero porque él no vive esa realidad. Esto de suplir la natalidad como si tener un decrecimiento de la población moderado fuera una catástrofe. Lo que habrá que hacer es reorganizar las cosas, pero no es una catástrofe. Lo que no se puede es promover que venga gente sin integrarla en un número mayor del que se puede asumir y que su modelo sea, o sea, el modelo este de no, porque los inmigrantes nos van a pagar las pensiones. Claro que sí. Como a la gente de los guetos en Francia, que están pagando las pensiones. Sí, sí. Es justo lo que están haciendo. Que no pueden ni trabajar. Y que están viviendo en una situación también infrahumana. Claro que sí. Esas políticas llevan a la guetificación, llevan a la segregación y llevan al auge precisamente de fuerzas de verdad de extrema derecha, tanto que les gusta hablar de la extrema derecha a esta gente, lleva al crecimiento y al desarrollo de esa gente porque son los únicos que dicen algo sobre un problema que existe, porque el resto caen en el negacionismo. En el negacionismo. Recuerdo además que en España, por el tipo de inmigración que viene también, o por parte de la inmigración que viene, que es la más numerosa, hay mucho islamismo radical. Entonces estamos en un proceso de islamización. Entonces, ¿nosotros queremos que España termine siendo un país islámico? ¿Queremos que haya zonas, como ya hay en Europa, en las cuales se implanta la Sharia? Francia, Alemania, no sitios tan lejanos. ¿Eso es lo que queremos? Eso es por lo que apuesta gente del PSOE. Por esas cosas. Entonces, de moral, de ética y de derechos humanos, poquito tiene que hablar, la gente del partido de la Cal Viva, del GAL y de prácticamente las fronteras abiertas. Porque están condenando a muerte a nuestro país. Y los del PP son exactamente iguales. Porque recuerdo que cuando más inmigración masiva ha habido y cuando ha empezado eso a hacer efervescencia, ha sido bajo los gobiernos de Aznar. Es que da igual unos que otros. Porque son la izquierda y la derecha del sistema. Y no van a hacer ningún cambio. Un país que no tiene capacidad ni de suplir a la población que va muriendo, tiene un problema grave. Muy grave. Y no se puede suplir con inmigración, jiji, jaja. Porque llega un momento en que esa inmigración se convierte en masiva y cuando eso pasa no hay capacidad de integrar a la gente. Y los países se descomponen. Esta gente está trabajando para intereses externos a España. Lo hemos visto con lo de Marruecos. Que van a hablar ellos de racismo, de no, es que el colonialismo y el Sáhara, ¿qué? El Sáhara es Marruecos. Nadie del PSOE puede dar ninguna lección después de lo que han hecho en Marruecos. Es una vergüenza.
El PSOE está condenando a gente a vivir, a miles, decenas de miles de personas, a vivir como vagabundos de la ayuda internacional en tiendas en medio del desierto en un país extranjero. Poco, pero poco no, nada puede decir alguien del PSOE sobre esto. Nada. Y ese mantra que están repitiendo todo el rato, no es que nos pagan las pensiones, es ridículo, porque esa gente también hace gasto y también hay que pagarle las pensiones. Y es como una pescadilla que se muerde la cola y que solo nos lleva al desastre. Al desastre, a los guetos, a la islamización, a la violencia, a la marginalidad, a la explotación y a la criminalidad. A eso nos lleva. Nadie del PSOE puede decir absolutamente nada en este sentido, porque ellos son parte importante en la creación del problema. Son los que están dando dinero a Marruecos y a las mafias en Marruecos para que jueguen con los migrantes y mueran en el mar. ¿Quién tiene más culpa de lo que está pasando? ¿Los que defendemos que de verdad haya fronteras y se regule la inmigración? ¿O aquellos que pagan dinero a los que juegan con la vida de la gente? ¿Quién es el culpable? Ellos señalan al espantapájaros que hacen de los que defendemos que hay que regular y controlar las cosas, tanto para la persona española como para la persona que viene de fuera. Porque mucha de esa gente viene a trabajar y a levantar a sus familias, y esos hijos luego se integran. Eso es lo que hay que fomentar. Pero en un número que se pueda aceptar y que se pueda mantener en el país. No como ahora, que no tiene nada, no tiene pies ni cabeza lo que están haciendo. Regalando visados, regalando DNIs. Los datos del INE, que son catastróficos, en realidad son mucho peores. Porque se regalan los DNIs. El último año 100 no sé cuántos mil. En los últimos 10 años más de 1,5 millones. Seamos serios. Claro que hay que fomentar la natalidad. ¿Cuáles son los problemas para la natalidad? Primero, la cuestión económica. Por supuesto que la cuestión económica es principal. ¿Qué es lo que habría que fomentar? En vez de estar dando ayudas, esto, Alicia, es importante para el debate, en vez de estar dando ayudas de mierda al Ministerio de Igualdad y a las políticas de género, de todas esas gilipolleces, deberían de dar ese dinero a la natalidad. Ya te pasaré los datos para que comparen lo que invierten en una cosa y en otra. O sea, es de coña. Es de coña que alguien del gobierno se atreva ni a abrir la boca con este tema. Cuando no fomentan la natalidad. Dan más ayudas a la integración para las cuestiones de inmigración que a la propia gente para que tenga los hijos. Es de vergüenza. Es una verdadera vergüenza. Vergüenza debería de darles. Vergüenza. Y luego la segunda, la cultural. ¿Para qué vas a tener hijos? El mundo es un lugar terrible. ¿Por qué vas a traer a alguien sin preguntarle? ¿Tú eres tonto? ¿Tú eres tonto? ¿Cómo vas a preguntar a alguien que no existe, pedazo de gilipollas? ¿Quién va a querer no existir frente a existir? ¿Quién? ¿Quién que no tenga un grave problema? Un severo problema, no voy a decir de qué para que no me censuren. ¿Quién? ¿Quién? Todo el mundo quiere tener la oportunidad de vivir, aunque luego le vaya mal. ¿Qué menos que tener la oportunidad de existir? ¿Qué razonamiento de bohemio, pastillero de tribunal, malasañero, guarro de 3 al cuarto puede defender esta inmundicia? ¿Quién? Por supuesto que hay que fomentar la natalidad. Por supuesto que hay que fomentar que los españoles tengan hijos. Es que la media está en 1,19 o algo así el año pasado. Debería estar en 2, mínimo. O cerca de 2, porque aunque decrezca un poco, que sea algo limitado y no pasa nada, porque en vez de 47 millones fuéramos 42, fíjate lo que te digo. ¿Habría que reorganizar cosas? Sí. ¿Habría que apretarse el cinturón? Sí, pero no va a desaparecer el país, como tal. Pero si fomentamos este tipo de inmigración nihilista, esto va a ser como una casa de locos, en la cual no va a haber más que problemas. Porque es que no va a haber ni la oportunidad de que la gente se integre, va a ser venir a la locura, como ya pasa en Francia. No queremos ser como Francia. ¿Qué español quiere ser como Francia? Es otra pregunta que habría que hacer en general. ¿Qué español quiere ser como Francia? No lo entiendo. No es entendible. No es entendible. Y esto parece de broma, pero no lo es. Y es que el problema, además, se ve en que las madres extranjeras, aquí, porque aquí también hay, el tema de los cuñados y la desinformación también es un problema. Pero lo tengo por aquí.
No sé si está en 1,30 y pico, 1,40. Es decir, también baja cuando están aquí. ¿Por qué? Cuando su cultura no es esa. Porque tenemos el rollito norteamericano de empoderado, de ¿para qué tener hijos si el mundo? ¿Para qué vas a tener hijos si puedes traer gente de fuera y explotarla hasta que le sangren los ojos? ¿Por qué vas a tener hijos que van a exigir derechos si puedes explotar a esta persona? ¿Por qué? Pues es que esa lógica no es buena. No es buena. Es que ya hay una generación de gente que no se siente española y que han nacido aquí. Es que es un problema. Es un problema. Y es un problema que va a ir a peor. Y el gobierno está obsesionado con, no, es que los fallecimientos y los nacimientos hay que conseguir que la población siga creciendo. Pero ¿no decís que no era importante la natalidad? Y tenéis a gente profesional que trabaja para el gobierno diciendo que el natalismo no funciona. Y no hay ningún ejemplo en el mundo en el que el natalismo haya funcionado. O la Unión Soviética, que creció de población hasta con la Segunda Guerra Mundial, muriendo 20 millones de personas, y aún así en ese proceso terminaron creciendo bastante. Por supuesto que funciona. Por supuesto que funciona. Pero es que yo no entiendo a la gente de izquierdas que está en contra de la natalidad. Es que no lo entiendo. Y su alternativa es seguir el plan que está llevando a cabo Estados Unidos. Estados Unidos, que es un país que es la locura. Ahí sí que hay segregación y racismo y hay de todo. De todo lo malo allí hay a cubos. ¿Por qué queremos copiar eso aquí? ¿Por qué queremos ser como Francia? Tenemos más porcentaje de inmigración que Francia, aunque no lo creáis, Lo que pasa es que allí llevan más años. Eso quiere decir que de aquí a unos años va a ser peor. Es que el tema de la población islámica aquí, el crecimiento que se espera si no se pone freno a esto, va a ser exponencial, exponencial. Y va a ser un problema. Y aquí la gente dirá, no, eso es racismo. ¿Racismo por qué? Si no estoy hablando de ninguna raza. ¿Por qué? Si no estoy hablando de eso. Estoy hablando de cultura. Entonces son cosas que hay que empezar a pensar. ¿Por qué no hay estudios étnicos, por ejemplo, en España? Poneos a buscar. Estudios étnicos de la población española. No hay. En Estados Unidos sí, aquí no hay. Porque dicen que puede fomentar el racismo. Hombre, es que la gente lo va a ver y va a decir, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí de repente? ¿Esto por qué es así? Y entonces a lo mejor exigen soluciones. Exigen soluciones. Quiero poner un par de... Voy a hablar de datos, ¿vale? Tengo aquí bastantes. Y voy a hablar sobre los datos. Dice, yo creo que te perdonan, Robert. Inevitablemente el Frente Obrero va a crecer y lo que dice Roberto, habrá una reacción y debe saltar los verdaderos fascistas. Entonces dice, hombre, claro que va a pasar. Pero es que no va a ser un fascismo como, o sea, entre comillas, que no lo es, como Vox o la Reagrupación Nacional de Francia o Meloni en Italia. No, va a venir gente mucho más chunga. Chunga de verdad. Rollo como lo de Grecia. Y es que esto es el caldo de cultivo para eso. Yo solo espero que en otros países de Europa, que en Suiza, por ejemplo, van a hacer un referéndum sobre si restringir la inmigración de verdad, y yo espero que salga que sí, y ya otros países vayan tomando esa decisión, la Unión Europea al final también. Porque si no, esto es la desaparición de Europa, de España y de todo. Y si me dice la gente que no, pues entonces ¿por qué no se hacen estudios étnicos? Que los hagan, ¿qué problema hay? En Estados Unidos los hacen, ¿por qué no los hacen? Y es que esto va a pasar en Europa. Es decir, la gente piensa, no, es que en 2100 ya va a ser islámica casi toda Europa. No va a pasar así, no va a pasar. Es decir, antes de que eso pase van a pasar cosas. Y van a pasar cosas muy feas. Muy feas, muy feas, muy chungas. De muerte, de deportaciones masivas, de guerra, o sea, va a ser esto muy chungo. Entonces, antes de que pase eso, habría que adelantarse. Y tomar medidas. Porque Europa está muy jodida, pero España yo creo que todavía hay solución. Pero hay que tomar medidas ya. Y es que podemos ver a los países nórdicos tomando medidas. Podemos ver a Australia, que tiene un 30% de inmigración y que lo está revertiendo. Está revirtiendo, con políticas, claro, de mano dura. Pero es que es la única manera. Llegado a un punto es la única manera. No puede ser que en 20 años la inmigración pase de ser nada a ser el 20%. O sea, no puede ser.
No puede ser, o sea, es que no puede ser. Es destructivo. Y es que yo cuando lo hablo con gente inmigrante me dicen, normal, es que en mi país eso no se consentiría. Y luego ves a los portavoces racializados diciendo que la ley de extranjería es fascismo. Y es como, pues sí, debe ser parecido, no existe. Es igual el fascismo que la ley de extranjería. Ninguna se aplica ni se lleva a cabo en ningún sitio. Es ridículo, de verdad. Es ridículo. Se hacen órdenes de expulsión y luego no se expulsa a casi nadie. Es ridículo. Es ridículo. Pero es que viene gente inmigrante, y el otro día trajimos a un chico al canal que lo decía hasta él. Y él es de origen inmigrante y lo decía él. Él es español, pero es que es así. Y yo creo que una cuestión importantísima para que todas estas políticas, todas estas propuestas que nosotros vamos a llevar a cabo y vamos a defender, tenga éxito, es que precisamente esa generación de hijos de inmigrantes se sume a esto. Se sume a esto. De gente que quiera ser española. Y que esté hasta los cojones de los guetos, de la segregación, del islamismo y de todo. De la delincuencia, de muchas cosas. Están hartas y que digan, hasta aquí, ya hemos llegado, se acabó. Cierra cal y canto. Aquí solo viene gente, pero vamos, súper ordenada y súper reglado todo y regulado. Y si no, nada, fuera. Y poco a poco ir solventando el problema que tenemos. No hay otra. Y es que las medidas de Australia son buenísimas. La gente dice que es el fascismo. Yo creo que es lo que hay que hacer. Porque de hecho en Australia ya no muere nadie en el mar. Porque ya las mafias no intentan ni ir. Porque saben que llega el ejército, los pilla, los lleva a un puerto que tienen allí organizado y directamente los deportan. Entonces ya ni siquiera. Ni siquiera lo intentan. Es la diferencia. Y cuando lo típico de una mujer embarazada que llega, que no sé qué, en Australia es directamente, lo siento mucho. Cuidamos a las cosas, no hay ningún problema, pero te vas directita. No puede tener la nacionalidad. Y se arreglan los problemas. Maldito hippie, destruyen el mundo. Gracias a Rata Cablona por estar 8 meses con nosotros, por suscribirse. Y es que esto es una cuestión muy simple. O se toma una reacción a todo esto desde una perspectiva como la nuestra de clase y patriota, o lo hacen los fascistas. Es que no hay más, es que no va a haber más alternativa. Porque la izquierda en Noruega y en Suecia, por ejemplo, o en Finlandia en este caso, incluso la izquierda, que es como el PSOE, ha tomado medidas. ¿Pero creéis que lo va a hacer el PSOE aquí? Lo dudo mucho.